Bueno, arranquemos por la pregunta del millón, una que ha definido siglos de debate histórico. ¿Las Indias eran realmente colonias o, como lo planteó el historiador Ricardo Levene, eran en realidad reinos y provincias, integrados en la monarquía hispánica? Esa es la pregunta que nos abre la puerta a un universo fascinante. El llamado derecho indiano, el sistema legal que rigió la América hispánica por más de 300 años. Y es un universo que hoy se está explorando con nuevas herramientas. Para esta inversión, nos apoyamos en trabajos de historiadores del derecho que le están dando la vuelta a las viejas ideas. Exacto. La figura central aquí es el argentino Víctor Tahuantinsuyo, que nos lanzó un desafío. Él dijo que, para entender el derecho indiano, no basta con leer las leyes en un papel. Hay que buscar nuevos horizontes. Hay que entender la cultura jurídica que le daba sentido a todo. Justamente esa es nuestra misión hoy. Vamos a intentar desentrañar la verdadera naturaleza de este ordenamiento, entender sus aparentes contradicciones y, sobre todo, descubrir qué lo hizo tan radicalmente diferente del modelo que se estaba gestando al mismo tiempo en Norteamérica, el británico. Pues manos a la obra. Comencemos por el gran debate: ¿colonia o reino? En 1951, Ricardo Levene pone sobre la mesa una tesis que fue una bomba académica. Las Indias no eran colonias. Tal cual. El argumento, en esencia, era muy legalista. Decía que los territorios americanos no fueron tratados como posesiones para explotar, sino que se incorporaron formalmente a la Corona de Castilla, como reinos, provincias y señoríos. O sea, tenían un estatus que los integraba a la monarquía. Y es fundamental entender el contexto de esa afirmación. No era un simple debate de terminología académica, Para nada. La tesis de Levene era una respuesta directa a la leyenda negra y a todo ese peso peyorativo que la palabra colonial había ganado. El debate tenía unas implicaciones de identidad nacional enormes. En la España franquista, por ejemplo, esta idea se usó para construir una narrativa nacionalista del imperio. Claro. Y en Argentina sirvió para defender una identidad hispánica frente a otras corrientes. Claro, no era una discusión inocente. Pero como suele pasar, la realidad era más compleja que un simple blanco o negro. Por supuesto. El historiador Ricardo Sorraquín Becú propuso una visión con más matices. Él decía: un momento. Sí, había una dependencia política y económica clarísima con Castilla, eso es innegable. Pero, al mismo tiempo, los territorios americanos desarrollaron una personalidad política y jurídica propia. Exacto. Tenían sus propias instituciones, sus propias audiencias, sus cabildos, y esa personalidad jurídica propia se ve clarísima en la creación del Consejo de Indias. A ver, cuenta eso. Al principio, los asuntos de América se veían en una salita del Consejo de Castilla, pero muy rápido, para 1524, ya se crea un Consejo de Indias completamente independiente. Esto, en la estructura de la monarquía hispánica de los Austrias, era una señal potentísima. Claro. Le daba a América una entidad política al mismo nivel que otros reinos de la corona, como Aragón, Nápoles o Sicilia. No era un simple apéndice administrativo. O sea que la respuesta a la pregunta de reino o colonia no es una sola, sino que depende del siglo que estemos mirando. Has dado en el clavo. Lo que era verdad para un Habsburgo en 1650, a lo mejor ya no lo era para un Borbón en 1780. La situación no fue estática. Para nada. Con la llegada de los Borbones al trono español en el siglo XVIII, todo empieza a cambiar. Las famosas reformas borbónicas trajeron una mentalidad completamente diferente, mucho más centralizadora, racionalista y, sobre todo, utilitaria. América empezó a ser vista menos como un conjunto de reinos con sus particularidades y más como un territorio cuya principal función era generar recursos para la metrópoli. Y ahí es cuando el propio lenguaje oficial empieza a traicionar ese cambio de mentalidad, ¿no? Completamente. Personajes como Campomanes, que fue una de las cabezas pensantes de ese reformismo, ya a mediados del siglo XVIII, escribía sin tapujos diferenciando la nación, que era España, de las colonias, que eran los territorios americanos. Y la función de esas colonias sea servir a los intereses económicos de la nación. Así de claro. Así que vemos una evolución de una unión accesoria a la corona bajo los Austrias, que respetaba fueros y personalidades, a una relación cada vez más colonial
y de explotación económica bajo los Borbones. A ver, aquí es donde la cosa se pone, de verdad fascinante. Porque para entender el derecho indiano no alcanza con analizar el estatus político. El historiador que mencionamos, Víctor Tahuensotegui, nos dice que hay que ir más profundo. Hay que entender el espíritu de esa cultura legal. Y para eso introduce una distinción que es la llave de todo. La diferencia entre casuismo y sistema. Expliquemos esto porque es crucial. A ver, el casuismo es una forma de pensar el derecho que parte del caso concreto. En lugar de tener una ley abstracta que se aplica a rajatabla para todos, el juez o el funcionario mira las circunstancias particulares de cada situación. O sea, un derecho más artesanal. Exacto, artesanal, pegado a la realidad. Integra elementos morales, religiosos, filosóficos. Y por otro lado, el sistema es el enfoque moderno al que estamos acostumbrados. Leyes generales, abstractas, organizadas en códigos, que se aplican de manera uniforme. Y la gran tesis de Tau es que el derecho indiano era, en su corazón, profundamente casuista. Profundamente casuista. Y creo que el mejor ejemplo para entender qué significa eso en la práctica es el concepto de conciencia, que analiza el historiador Brian Owensby. Nos cuenta que los funcionarios del rey en las Indias tenían una doble obligación. No solo debían cumplir con la ley externa, el llamado fuero exterior. Sino que también debían responder ante su propia conciencia, el fuero interior. El fuero interior. Literalmente, el tribunal de la conciencia. Es una idea que viene de la teología de la época, que sostenía que los actos públicos de un gobernante pues tenían consecuencias directas sobre la salvación de su alma. Uf, qué fuerte. Sí. Por lo tanto, una orden podía ser perfectamente legal en el fuero exterior, pero si el funcionario sabía en su interior que era injusta, ejecutarla era un pecado mortal. Y esto que suena tan teórico tenía consecuencias muy reales. Owensby cuenta una historia increíble de 1690. ¿La del notario Juan Rodríguez? Esa misma. Él recibe una orden de la Audiencia de México, o sea, la máxima autoridad, para dar posesión de unas tierras a un hacendado español. Una orden judicial en toda regla. Claro. Pero cuando llega al lugar, se da cuenta de que esas tierras llevaban siglos perteneciendo a dos comunidades indígenas. Y entonces hace algo impensable. Se niega a ejecutar la orden. Se niega. Lo que es fascinante, porque no se declara en rebeldía. No, él escribe un informe detalladísimo, explicando que no podía, en conciencia, ejecutar esa orden porque sabía que era un despojo y que al hacerlo estaría cometiendo un pecado y poniendo en riesgo su alma. Su conciencia personal frenó una decisión del más alto tribunal. Es tremendo. Tremendo. Porque conecta directamente con lo que decías del casuismo. No es una ley abstracta que se aplica como una máquina. Es una persona en un lugar concreto tomando una decisión que le podría haber costado la carrera, basada enteramente en su fuero interior. Le da una dimensión humana a la ley que a veces se nos olvida. Totalmente. Y lo más loco es que esto no lo convertía en un rebelde. Dentro de la lógica del sistema, su argumento era comprensible. La conciencia no era solo un asunto privado, era una verdadera institución. Existían manuales para confesores que eran, auténticas guías para funcionarios. Manuales para la conciencia. Sí. Les explicaban cómo sus decisiones sobre impuestos, trabajo forzado o reparto de tierras podían constituir un pecado mortal. Se creaba así una capa de responsabilidad moral que iba mucho más allá de la ley escrita. Increíble. Incluso el propio pago de tributo de los indígenas era casuista. La ley y la teología moral reconocían que si alguien era extremadamente pobre, tenía una causa justa para no pagar. Se adaptaba la norma a la realidad de la persona. Exactamente. Entendido. Así que este sistema hispánico era increíblemente personal, casi íntimo. Pero, ¿cómo se veía esto desde afuera? Si lo ponemos al lado del otro gran imperio de la época, el británico, estamos hablando de dos universos legales completamente distintos. Completamente. Y la diferencia más grande salta a la vista desde el nombre mismo. Como señalan los historiadores, hoy hablamos de un derecho indiano como un campo de estudio unificado para toda la América hispánica. Cierto. Pero nadie habla de un derecho británico indiano. No existe ese concepto. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón de fondo? El historiador Richard Ross nos da dos respuestas muy interesantes. La primera tiene que ver con la política del siglo XX. ¿Del siglo XX? Sí.
El concepto de derecho indiano fue impulsado por historiadores como Leven para construir una identidad. Era una forma de decir que todas estas nuevas naciones latinoamericanas compartían una herencia jurídica y cultural común, panhispánica. Ah, claro. Estados Unidos, al haberse consolidado como una sola gran nación, nunca tuvo esa necesidad de buscar un concepto legal que uniera su pasado colonial diverso. Ok, la necesidad política post-independencia tiene lógica. Pero mencionas una diversidad original. ¿Significa que un abogado de Massachusetts no habría entendido nada del sistema legal de Virginia en, digamos, 1680? En gran medida sí, y esa es la segunda razón de Ross. Las colonias británicas en Norteamérica nacieron de forma mucho más caótica y heterogénea. Cada una era un mundo. La puritana Massachusetts se fundó con la misión de crear una ciudad sobre la colina, una sociedad piadosa, y su derecho estaba impregnado de teología. ¿Y al lado? Al lado tenías Virginia, una empresa comercial enfocada en el tabaco y el beneficio económico. Su derecho era mucho más pragmático. O sea que no hubo un plan maestro legal impuesto desde Londres. No, como sí lo hubo desde Castilla. Cada colonia fue un experimento jurídico independiente. Un momento, eso es clave. Estamos diciendo que en el mundo hispano había una gran teoría legal unificada que venía de las universidades, mientras que en las colonias británicas cada una tenía su propio sabor legal, casi como si fueran países distintos. Exactamente. Piensa en ello como un gran sistema operativo centralizado, el hispánico, frente a un montón de apps independientes que eran las colonias británicas. En el sistema español tenías a los letrados, juristas, profesionales formados en las universidades de Salamanca, México o Lima, todos bebiendo de una misma tradición intelectual riquísima, la neoescolástica tomista. Esa es una frase que suena muy académica. Para quienes no estamos familiarizados, ¿qué significa neoescolástica tomista en la práctica? Pues en pocas palabras, significa que para ellos la ley no era solo un conjunto de reglas creadas por el rey. Creían que la ley humana debía estar conectada con un orden moral y divino superior, con la justicia natural. Ajá. La validez de una ley no dependía solo de si estaba bien escrita, sino de si era buena en un sentido ético. Y eso impregna todo lo que hemos hablado sobre la conciencia. Entiendo. ¿Y del otro lado del Atlántico? Terratenientes o comerciantes importantes, pero sin formación legal universitaria. Su cultura jurídica era más local, más práctica y mucho más fragmentada. Lo que nos lleva a dos caminos de desarrollo completamente opuestos. Totalmente. Durante el siglo XVIII, mientras el mundo hispánico vivía lo que los historiadores llaman una fase de maduración de su sistema, las colonias británicas experimentaron un proceso de anglicización. ¿Anglicización? Sí, sus sistemas legales, que eran muy distintos entre sí, empezaron a converger, a volverse más formales, más profesionales y, en definitiva, mucho más parecidos al derecho que se practicaba en Inglaterra. Eran dos mundos legales moviéndose en direcciones opuestas. Completamente. Ya vimos que el derecho indiano era casuista, moral, muy distinto al británico. Pero en el día a día, ¿cuál era la herramienta para gobernar territorios tan vastos? El historiador Heikki Pihlajamäki argumenta que la pieza más importante y característica del derecho indiano no era el derecho penal ni el privado, sino algo llamado regulación de policía. O jus politiae. Y es clave aclarar qué significa policía aquí, ¿no? Cierto. No estamos hablando de agentes con uniforme. Policía, en el lenguaje del antiguo régimen, se refería a la buena administración de la ciudad, al orden y al bienestar común. El buen gobierno, digamos. El buen gobierno. El jus politiae era un tipo de legislación muy detallada, muy casuista, diseñada para gobernar la vida cotidiana. ¿Y qué tipo de cosas regulaba? Absolutamente todo. Las fuentes nos dan ejemplos que van desde fijar las tarifas que podía cobrar un barquero para cruzar un río en Santo Domingo, ¿Qué específico? muchísimo, o determinar el ancho que debían tener las calles en una nueva ciudad, hasta regular los precios del pan o dar permisos para importar ganado. De hecho, la famosa recopilación de leyes de Indias de 1680 es, en su mayor parte, un compendio monumental de miles y miles de estas normas de policía. Era el software del imperio. Tal cual, la tecnología de gobierno de la época. Y aquí viene lo más sorprendente.
Pilja Yamaki señala que esta herramienta no era exclusiva del Imperio Español. Los británicos también la usaron intensivamente en sus colonias. Precisamente. Y esto nos muestra algo fundamental. A pesar de todas las diferencias culturales y filosóficas que hemos visto, la herramienta práctica para gobernar estos nuevos territorios era sorprendentemente similar. ¿Y la diferencia? La diferencia crucial, una vez más, estaba en quién creaba esas normas. Claro. En el Imperio Español, la gran mayoría de estas regulaciones venían del Consejo de Indias en Madrid. Era un modelo de gobierno a distancia, muy centralizado. Mientras que en las colonias británicas eran las propias asambleas de colonos las que dictaban la mayoría de estas leyes locales. Lo que refleja una autonomía y un autogobierno mucho mayores, desde el principio. Ok, entonces, ¿cómo juntamos todas estas piezas? Lo que emerge es que, aunque las culturas legales, las estructuras políticas y las ideologías de ambos imperios eran como el agua y el aceite, el instrumento fundamental que usaron para la gobernanza del día a día, la microrregulación de la vida cotidiana, era básicamente el mismo. Fue una de las herramientas clave de la primera globalización legal europea. Sin duda. Entonces, si lo vemos en perspectiva, lo que emerge es una imagen mucho más compleja que la simple etiqueta de colonia. Teníamos un sistema legal que, por un lado, era profundamente personal y moral, casi artesanal en su aplicación caso por caso. Exacto, pero que al mismo tiempo usaba las herramientas de gobierno más modernas de la época, esa microrregulación que compartía con su gran rival, el Imperio Británico. Es una paradoja fascinante. Es una paradoja, un alma medieval en un cuerpo burocrático moderno. Y esta historia no se acaba con las independencias. No es algo que se quedó en los archivos. Para nada. Y este quizás es el punto más relevante. Como demuestra la historiadora Marta Lorente Sariñena, este no es un legado muerto. Muchas figuras y conceptos del derecho indiano sobrevivieron. Por ejemplo, los autos acordados. ¿Qué eran? Eran normas que dictaban los altos tribunales para regular su propio funcionamiento. Bueno, pues siguen existiendo hoy en el ordenamiento jurídico de países como Chile. O sea que sigue vivo. Y esto provoca debates muy actuales sobre la tensión entre esa herencia histórica y el constitucionalismo moderno. ¿Hasta qué punto un tribunal puede dictar normas con fuerza de ley? Es una discusión que viene directamente de la cultura jurídica indiana. Exacto. No es solo un objeto de estudio para historiadores, sino un legado que sigue vivo y generando debates en el presente. Justamente. Y esto nos deja con un pensamiento final para la reflexión, inspirado directamente en el desafío que nos planteaba Víctor Tahuantinsuyo. Él siempre insistió en que para entender la verdad del derecho teníamos que dejar de mirar solo a Madrid. Había que mirar a las provincias. Decía que la verdadera cultura jurídica no solo se imponía desde el centro, sino que se negociaba, se adaptaba y se construía cada día en los cabildos de las ciudades, en las audiencias y en las comunidades de indias. Lo que nos deja con una pregunta final muy provocadora. Si hacemos caso a Taurino Anzoátegui y cambiamos nuestra mirada del centro imperial a las periferias locales, de las grandes leyes a las prácticas cotidianas de un notario como Juan Rodríguez, ¿cómo se transforma nuestra comprensión de lo que significaban realmente palabras tan grandes como ley e imperio en aquel mundo?